De eso se trata. Bueno, ya estamos aquí, un problema técnico, pero ya estamos haciendo este programa especial. Un saludo para todas mis compañeras universitarias que cada una desde sus casas, como debe de ser, vamos hoy pues a discutir, a profundizar la información en torno a la atmósfera que estamos viviendo en Puebla, la violencia hacia las mujeres. Me da mucho gusto saludar a mi compañera Elba Rivera. ¿Cómo estás, Elba? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. También muchísimas gracias a la doctora María del Carmen García. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Creo que no ha abierto su micrófono. Vamos a abrirle su micrófono aquí. Este, Ok, ya, María del Carmen. Adelante. Gracias. gracias. Y también, Mariana, qué gusto saludarte. María Vaquero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, qué gusto. Un abrazo a todas y a todos desde Tehuacán, el caluroso Muy Tehuacán. bien. Oigan, compañeras, pues esta segunda parte del programa vamos a dedicársela específicamente a lo que estamos viendo en Puebla, ¿no? En torno a la violencia de género, violencia hacia las mujeres específicamente. Y pues ustedes han estudiado durante pues prácticamente toda su carrera profesional este tipo de situaciones. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Elba, un poco para que nos pongas en contexto de los porqués? Mucho gusto, Ricardo, y un poco para poner en contexto, habría que decir que nuestro país, y en especial el estado de Puebla, en los últimos 5 años se ha recrudecido la violencia. No quiere decir esto que antes no existía la violencia, sino que los efectos socioeconómicos y culturales transformaron y trastocaron la vida cotidiana de las mujeres y con ello el hecho de que las mujeres salgan al espacio público, sean de la edad que sean, pero sobre todo pienso en las mujeres jóvenes, en las estudiantes, en las universitarias, que muchas de ellas, por ejemplo, salen de casa con el entusiasmo de ingresar a la universidad, de ir a sus clases, y de repente ya no llegan ni siquiera a la universidad, mucho menos a sus casas. Así pues que desde el 2009, un poco para contextualizar, este fenómeno de la desaparición y tendríamos que decir en primer lugar la desaparición de las mujeres y como un primer momento y en otro la violencia que se ejerce en el cuerpo de las mujeres y con ello la desaparición y la muerte más atroz que podemos imaginarnos sobre el cuerpo femenino que ha conducido a documentar los feminicidios. Esta violencia entonces está relacionada con las formas en cómo la sociedad ha construido y cómo desde el ejercicio de los diferentes espacios de poder, quienes gobiernan o han gobernado este país y este Estado han implementado un conjunto de políticas públicas para resarcir esto que se llama armonización legislativa de las leyes federales, de los convenios y tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en relación a, por ejemplo, el protocolo ALBA que tiene que ver con la desaparición de las mujeres. En nuestro estado, entonces, bajo este contexto, desde 2009 hasta 2020, ¿sí? Tenemos indicadores que revelan que algo está pasando en el país y algo está pasando en Puebla con la cultura de violencia, con la misoginia, el sexismo y esta forma en que la sociedad está reprobando, pero algo más importante todavía, hablar de la desaparición de las mujeres y de irnos con un modelo tradicional propio de una cultura patriarcal que reafirma que las mujeres se van porque se van con los novios, es refrendar un paradigma que tiene que ver con el amor romántico. El amor romántico que reproduce en muchas de las, desde la forma en cómo construimos el amor las mujeres y cómo construyen y cómo reproducimos nuestras relaciones amorosas los hombres y las mujeres. A mí me parece entonces que este amor romántico pues lo traemos introyectado tanto hombres como mujeres, de tal manera que muchas veces escuchamos estas expresiones y confundimos en muchas ocasiones que las mujeres tienen el derecho a salir.
el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, independientemente, ¿sí?, de que ellas, ¿sí?, mantengan una relación amorosa o no. Lo que se tiene que garantizar aquí es el derecho humano de las mujeres a vivir un mundo libre de violencia, un libre tránsito y sobre todo en particular indagar cuáles son los motivos por los cuales las mujeres no regresan a casa. Y la desaparición está relacionada también con este amor romántico y aquí, para que mis compañeras puedan continuar en sus intervenciones, yo diría, nuestro Estado desde 2016 solicitó una declaratoria de alerta de género, ¿sí? Después, en el 2017, una segunda declaratoria y finalmente, en marzo del año pasado, marzo-abril, se declaró la alerta de género en 50 municipios del estado de Puebla. En este contexto, a mí me parece que nuestro estado devela todas estas formas violentas en que se ha construido las relaciones amorosas, pero también la falta de impartición de justicia y la falta de que en un momento determinado, desde las investigaciones que se han documentado, y por eso las cifras son importantes, porque muchas de las desapariciones de las muchachas, de las jóvenes principalmente, no se denuncian. Y entonces muchas veces hemos visto en las redes sociales las descalificaciones de que se fue con el novio, ¿no? Esto es una expresión común que a mí me parece que no deberíamos decirlos, mucho menos quienes nos dedicamos a esta temática y mucho menos quienes se encargan de diseñar políticas públicas o de dirigir gobiernos, sean del color que sean, porque estas declaraciones están presentes en todas las ideologías y en todos los gobiernos que hemos tenido en el país y en algunos municipios en particular. Bueno, perdimos ahí un poco el audio de la doctora Elba. Algo está pasando ahí. Vamos a tratar de restablecerlo, pero mientras tanto, no sé si me escuches, María del Carmen. ¿Me Sí, quieres dar un poco tu punto de vista, por favor? claro. Hablar de violencia de género tiene que ver con diferentes formas de expresión de esta violencia. Desde luego, una situación que no puede pasar por alto y es la que indicaba la doctora Elba, tiene que ver con la desaparición de las mujeres, pero la problemática es mucho más amplia. Además, es una problemática multifactorial que tiene que ver también con los imaginarios culturales y colectivos que tenemos. Entonces, ¿cuáles son estos imaginarios que todavía prevalecen en nuestra cultura? Una cultura no solamente androcéntrica, sino una cultura machista, y eso hay que reconocerlo. De ahí que mucha gente, bueno, algunos hombres se enfaden cuando hablamos de estas temáticas, porque inmediatamente reaccionan como diciendo, no, eso no es cierto. Es un imaginario que está implícito, lo tenemos también introyectado, que tiene que ver con las relaciones hombres-mujeres. Y entonces, desde luego, tiene que ver también con las relaciones de poder. ¿Quién ejerce realmente el poder? Basta con que veamos cómo están constituidos todas las funciones de poder y la representación de las mujeres es mínima. Por lo tanto, ¿quién dicta las directrices? ¿Sí? Y en este dictar las directrices, desde luego, va de por medio también lo que pensamos con respecto de las relaciones hombres-mujeres. Y esos imaginarios tienen que ver con que las mujeres pareciera que siguen siendo propiedad de los hombres, en términos generales. Y eso les da derecho a violentar a las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Porque si bien el problema de la desaparición es un problema muy grave que está afectando a nuestras jóvenes, particularmente a nuestras universitarias, lo cierto es que las llamadas de auxilio o de denuncia por violencia doméstica se incrementó con estas condiciones muchísimo. Hablamos incluso de un incremento de más del 20%. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente es que una chica está en la calle, que esas son las justificantes que no nos deberíamos de permitir, ¿no? Es decir, de todas maneras victimizamos más o revictimizamos a la víctima, ¿no? Es decir,
siempre la justificación que encuentran, no, claro, pues se va con el novio, o bien claro, porque anda a horas que no tendría que andar en la calle, porque anda con la falda corta, porque trae escote. Es decir, las razones que dan tan absurdas, a nosotras que estamos metidas en esas cuestiones nos parecerán absurdas, pero muchísima gente le parecen naturales. Y eso es lo que hay que combatir. Esta estructura que todavía nos mueve, todavía nos va determinando en los actuares, y entonces de ahí que se minimice el problema, y el problema es muy grave. Entonces tenemos esta otra parte que se está acentuando ahorita, porque las mujeres que sufren violencia en sus hogares ahorita están durmiendo con el enemigo y están viviendo con él 24 horas, ¿sí? ¿Cómo controlar esa situación? Entonces, no solamente hay que hacerlo visible, no solamente hay que trabajar las temáticas con todos los protocolos que quieran, sino también es importante trabajar a nivel de la construcción de estos imaginarios colectivos, ¿sí? De ahí que el trabajo con los hombres sea tan necesario, y es ahí a donde apunta también el cambio. Es decir, tenemos que eh, hacer o diseñar las estrategias que sean necesarias, modificando estas construcciones epistemológicas, pero también va a impactar este cambio, desde luego, a las prácticas cotidianas. Y al momento que esto suceda, podemos ir generando otro tipo de cultura, pero si no insistimos en incidir en los cambios, no va a pasar nada. Y además hay otro problema que a mí me parece muy importante. Se está también dejando a la saga la violencia de las mujeres, porque hay otros problemas sociales más fuertes, que además también se dejaron visibilizar a partir de la problemática que estamos viviendo. Entonces, las desigualdades sociales son cruciales en este momento también de atenderlas, ¿sí? Porque la desigualdad social se va a reflejar, se está reflejando ya en todos los ámbitos. Y uno de ellos, desde luego, va a ser la educación. Claro, fíjate que al inicio del programa, a la 1 de la tarde, anuncié precisamente este programa especial y no sabes la cantidad de mensajes que me llegaron de mujeres expresando, eh, pues obviamente muchas preguntas, pero también expresando, expresándose de la política estatal, ¿no? De la situación que están viviendo las mujeres, pero me pidieron que no dijera yo los nombres, ¿no? Que no lo dijéramos al aire, porque hay una atmósfera de miedo. Eso es algo importantísimo, ¿no? Ese es, yo creo que el factor que se juega y que se aprovecha en ciertas circunstancias para ejercer el poder. Así es. Tú dijiste algo muy, muy cierto y que se refleja en los mensajes que te mandaron. Hay miedo. Y este miedo no solamente es por la violencia que se está viviendo hacia las mujeres, es la violencia general de la delincuencia organizada, que igual estás en el lugar o en las circunstancias que es decir, no eran consecuencia de y te toca, ¿no? Hay una violencia también estructural, institucional muy fuerte, y esto acentúa el temor, ¿sí? Claro. Y desde luego, quienes tienen el poder juegan con ello. Basta ver publicidad, basta ver campañas, basta ver comentarios en las redes sociales, esto se inunda y va acentuando. Por eso yo decía que también contribuye a desdibujar la problemática que a nosotras nos atañe. ¿Por qué? Porque le damos peso también a las otras problemáticas que tampoco tendríamos que ignorarlas, pero tendríamos que hacer un balance también, ¿no? Es decir, no dejar a un lado. ¿Por qué? Pues porque son problemas de mujeres. No, esos problemas de mujeres también afectan a todas las estructuras, desde la familiar en este momento hasta, obviamente, las sociales, y va a impactar en todos los niveles. Entonces, creo que sí tendríamos que estar como muy alertas para ir dando ciertas respuestas, ¿no? Es decir, ciertas respuestas en las redes, ciertas respuestas en las cuestiones de vida cotidiana, incluso tratar pues, no sé, de modificar también. Es decir, y aquí el saber, a mí que me preocupa, y sé que muchas universitarias
universitarias que tienen familia, por ejemplo, lo están viviendo porque me lo han platicado también, ¿sí? Estamos, por ejemplo, ok, habrá quien tenga condiciones de individualidad, de privacidad para hacer, por ejemplo, este tipo de trabajo. Pero pensemos en la mayoría, por ejemplo, de las docentes que en casa, además de atender ahora, porque pareciera que a ellas les toca, a las mujeres les toca, atender a los críos, en horarios que tienen que atenderlos para dar clase, al mismo tiempo ellas dar clase y darse tiempo para preparar, para revisar, para hacer todo lo que se tiene que hacer, pero el peso de la casa en quién está cayendo. Claro. Vivan o no vivan solas, ¿sí? Y si viven con pareja, pues también el trabajo de atender a la pareja. Si a esto le sumamos que a lo mejor en tiempos normales tenían una persona de servicio que coadyuvaba en los quehaceres de la casa, en este momento posiblemente no lo tengan, ¿sí? ¿En qué se traduce todo esto? En generar violencia, ¿sí? En no tener realmente, es decir, no podemos pensar que todas y todos tenemos las mismas condiciones para este trabajo o para hacer este trabajo que ahora nos está ocupando, ¿no? Pero que la mayor desventaja, como siempre, está en las personas que no tienen el poder ni en casa siquiera, ¿sí? Y Claro. no hay un amparo para ello. Es decir, ok, yo hablo a la línea, pongo mi queja, ajá, ¿y qué hago? No, y hay otra situación que es importante subrayarla. Hay condiciones en las que viven algunas mujeres en donde sus parejas de plano les quitaron el teléfono, Así es. ¿no? Entonces no pueden tener forma de denunciar, de comunicar cuál es la situación que están viviendo actualmente. Así es. Ese es un secuestro y eso es algo tremendo. Sí. Fíjate, Ricardo, que has dicho algo muy importante. Yo creo que la pandemia nos, nos develó las grandes contradicciones en las que vivimos como sociedad. Por un lado están las desigualdades, que ya mencionó Mari Carmen, pero también esto que habíamos aprendido de una sociedad moderna, que lo público estaba fuera de casa. Y la pandemia trajo lo público a casa en contextos y en condiciones desiguales para las mujeres y para los hombres, independientemente, y otra cuestión muy importante, la edad, porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo una joven estudiante que una joven trabajadora o una madre estudiante, ¿sí? Que tiene que hacer simultáneamente, porque ahora sí, esto que muchas veces lo habíamos estudiado del trabajo en red, que es muy característico, se supone, para las mujeres, resulta que no, ¿sí? Los hombres, en este sentido, ¿qué tendríamos que trabajar con los hombres o los hombres qué tendrían que trabajar para sí? Aquí tendríamos que valorar, o sea, cómo los hombres han aprendido también a reproducir esa violencia, Claro, claro. cómo los hombres se construyen su identidad masculina a partir del ejercicio de la violencia, no solo con las mujeres, sino consigo Sí, mismos no, también. una repetición sin el cuestionamiento, ¿no? Del por qué estoy actuando de esta manera. Y eso es hoy, más que nunca nos los debemos de cuestionar. Pues sí, Mariana, andas muy callada. Las estoy escuchando y bueno, como siempre es un lujo eh, tenerlas y escucharlas. Para mí ha sido una experiencia de vida desde hace ya bastantes años que he compartido con ellas y que pues realmente han inspirado muchas de las acciones que la universidad hoy ha impulsado. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir en el segundo municipio en crecimiento tanto económico, social, político y demás, como es mi ciudad, mi municipio? Que cada vez que, bueno, que conforme fueron hablando una a una, pues
iba yo ubicándome en estas particularidades, no precisamente de la capital, sino de todos aquellos municipios en donde incluso se tienen ya atlas identificados de zonas de violencia y cómo se están manifestando la violencia en cada una de las zonas de las colonias y demás. Entonces, si ya tienes identificado todo esto y que no es de hoy ni de ayer, sino de muchos años, ¿qué acciones estás ubicando tú como autoridad, tú incluso como organizaciones de vecinos? Y sabes que dentro de dentro de tu espacio, porque recuerdo mucho las pláticas con personas de seguridad pública que decían, sí, en tal zona están mujeres violentadas en la calle, en tal zona las mujeres son violentadas en la casa, en tal zona las mujeres son mayormente violentadas por los esposos o por los hijos y demás. Entonces, ¿qué acciones estamos nosotros haciendo o impulsando como autoridades? Estoy hablando desde un punto de vista gubernamental para la generación de políticas públicas ya enfocadas en esto. Digo, el análisis del sistema está, o sea, el análisis situacional está. ¿Y qué acciones entonces se están tomando al respecto? Nosotros como universidad hacemos y generamos acciones para que vayamos también visibilizando todas estas acciones. Recuerdo mucho una plática que tuvimos con la doctora Stench que decía, habría que hacer también dentro de lo que son las aulas de clase un análisis para saber cómo perciben el amor nuestras estudiantes. ¿Por qué? Porque vienen de muchas regiones y en muchas regiones se percibe el amor como que te está pegando el hombre y eso es normal. Entonces, si yo llego a un espacio, entre comillas, y entonces ven que el que te peguen es normal, porque pues así se percibe y así se conoce y así es mi entorno, y yo veo que mi papá dice que ama a mi mamá en este entorno y le está pegando, yo sigo este esquema, ¿no? Entonces, y no habíamos reflexionado en esa parte, ¿no? Porque traemos historias y situaciones sumamente diversas, y entonces por eso es que, digamos, el espectro de la percepción del dolor en las mujeres es sumamente amplio. Entonces, el reconocer incluso que me estás violentando es sumamente complejo. O sea, pueden haber acciones que las personas a tu alrededor te estén diciendo, el hombre está violentando y tú no te estés dando cuenta. Entonces, no. ¿Recuerdas una teoría de los medios que habla sobre esta idea de cómo te influyen los medios, que dicen de la rana que si le pones el agua y poco a poco se va calentando, no se da cuenta que muere y no se dio cuenta de ello, a una rana que si la pones en el sartén y salta inmediatamente? Desafortunadamente así se va viviendo el tema de la violencia. Empiezan con poco y pues hasta... Yo quisiera poner sobre la mesa un tema para discutir. A ver, por un lado sí tenemos la perspectiva cultural, ¿no? Que bueno, es un poco lo que ya estábamos platicando. Pero en términos legales, tenemos muchos vacíos. Pero si nos remontamos a la aplicación de esa ley, ahí es donde tenemos severos problemas. ¿Qué opinan ustedes? Empezamos. Mariana o Marica. Yo rapidísimo tengo una observación así gravísima, porque es muy recurrente esta parte con los novios, con el noviazgo, y tiene que ver con cuando tú vas a poner una denuncia. Lo hemos hecho acompañando a varias de nuestras alumnas, nuestras estudiantes, y no puedes poner una orden de restricción si no tienes más de 2.4 años de estar con la pareja. Y si no, o sea, aunque te haya violentado a los 3 meses, a los 2 meses, al mes, te haya pegado, te haya intentado incluso matar, no hay. O sea, es un vacío tremendo, porque, porque entonces que me tengo que esperar a 2.4 años, esto se me hace como un foco sumamente rojo y grande dentro de las cosas. Perdón, ahora sí. Pero sí tiene que ver con eso. A eso me refería con los vacíos legales, ¿no?
Eso es. O sea, en una experiencia, digamos, que tú ya pasaste, ¿no? Te das cuenta cómo es posible. Y por ahí hay unos conceptos que prácticamente se heredan tal cual hasta el siglo XIX, como el tema de la buena reputación, ¿no? Dios Que santo, está sí. contemplado en la ley. Y dices, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos plasmado en nuestras leyes, aquí en Puebla, el concepto, ¿no? De buena reputación? ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique. Demos gracias que ya no nos leen la epístola de Melchor. O sea, En algunos casos lo siguen leyendo, déjame decirte, ¿eh? Pero a ver, Elba, ¿quieres retomar el tema? Mira, yo quisiera decir, en este momento de pandemia, no solo hay ese vacío legal, sino hay falta modernizar el sistema de atención, ¿sí? Todas las dependencias tienen acceso a Internet, los ministerios públicos. Me pregunto, si estamos las mujeres confinadas con nuestras familias y las jóvenes, pensando en las jóvenes, que en este momento de pandemia las relaciones cambian. No solo es la relación con sus parejas vía la violencia virtual, la violencia digital, sino también la violencia que están viviendo en sus casas. Y no hay forma de establecer una denuncia, porque lo único que tienes a la mano es el 911. El 911 te da una llamada, una atención de contención, pero no te puede permitir a ti, ahí no hay una, ahí es donde coincido contigo, hay un vacío. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendrían que hacer los gobiernos? Digo, ya vamos de salida, entre comillas, pero yo diría, nos falta todavía mucho trecho por caminar. Sin embargo, no hay la atención. Pienso en un ministerio público de atención virtual y que cuando pase todo esto se ratifique, pero necesitas actuar, necesitas atender. ¿Sí? Muchas dependencias en este momento también están en trabajo de oficina, están en sus casas. ¿Cómo documentas si se ha incrementado o no la violencia? Si muchas veces dudas de la palabra de las mujeres en una denuncia al 911, y como decía Mari Carmen, estamos viviendo una cultura del miedo, sí, porque es parte de esa doctrina del miedo que nos inmoviliza para tener la valentía de denunciar y primero reconocer que somos sujetos de violencia, y el siguiente paso es denunciar la violencia, y te encuentras con instituciones que en lugar de apoyarte, de asistirte, te cuestionan, ¿no? Te cuestiona quien te brinda la atención psicológica, te cuestiona quien te da una atención médica pensando en unas violaciones, te cuestiona el Ministerio Público. ¿Qué estaba usted haciendo? Es decir, te cuestiona en todos lados en lugar de creerte de lo que está pasando. Y como decía Mariana, ¿por qué tienes que demostrar 2.4 años? Cuando la violencia, si nosotros identificamos las modalidades de violencia, el primer acto de violencia que uno identifica cuando ya toma conciencia y reconoce que se está viviendo violencia es la violencia psicológica. Y en este momento de pandemia, la salud mental, hay una gran ausencia de salud y de apoyo a la salud mental, al estrés. Y así podemos seguir incrementando o ir viendo cómo durante el confinamiento se han incrementado otras modalidades de violencia también. Claro. Pues sí, Mari Carmen, ¿qué opinas sobre los vacíos y también un poco la empatía, ¿no? Es decir, hay vacíos legales, pero creo que si existiera un poco de empatía por parte de los dirigentes, ¿no? De los políticos, pues también se podrían construir otro tipo de diálogos, ¿no? Claro, además de coincidir con mis compañeras y contigo, desde luego, voy a ser más crítica. Creo que falta voluntad política. Claro, ¿Sí? desde luego. Porque es decir, ¿cuánto tiempo tenemos, por ejemplo, con la ley de acceso a una vida libre de violencia? Años. ¿Cuánto hemos trabajado sobre esa ley? Años. Pero ¿quiénes hemos trabajado? Esa ley es muy extensa, involucra a todos los sectores, todos, incluyendo medios de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Y no asumen su responsabilidad para que esto funcione y se convierte en letra muerta. Los ministerios
si antes presencialmente seguían siendo tan burocráticos, más de una vez hicimos acompañamiento y son horas entre que nos mandan de un lado al otro, de que regresen mañana a la otra cita, de que hay que demostrar X, Y, Z, en que esto sí procede, esto no procede. Y dice, a ver, ¿y entonces para qué quieren una ley y para qué quieren un protocolo si no se va a implementar? ¿Qué falta? Digo, se han dado por parte del Centro de Estudios de Género, años hemos dado capacitaciones y sensibilizaciones en cuestiones de violencia de género, ¿sí? En cuestiones de armonización de protocolos y pareciera que no sucede nada. Yo estoy de acuerdo, es decir, hay una falta de voluntad política de que esto marche, ¿sí? Pero además, y Elba tiene toda razón, si no se actualizan ahorita, ¿qué hacemos? Ok, haces la llamada, ajá, y si antes te mandaban a cita tras cita, día tras día y de un lado para otro, ahorita lo único que hacen es registrar la llamada. Y de veras sistematizan esas llamadas para saber qué está pasando. O hacen un seguimiento. Yo me pregunto si hay el seguimiento. Si alguien llama y después le regresa la llamada para ver cómo va la situación. Desde luego que no, ¿sí? Entonces, uno puede pensar, bueno, es que es complejo, son muchos agentes los que intervienen, lo que quieran. Después de tantos años de estar trabajando en estas temáticas, no acabo de explicar por qué de veras no toman con responsabilidad quienes están al servicio público, no toman con responsabilidad lo que tendrían que tener como prioridad, ¿sí? Y es atender una problemática que está viva, pues, Claro. que lejos de disminuir índices, se incrementan. Y entonces significa que no hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho desde un principio, ¿sí? Y claro, esto influye y se refleja con otras situaciones, otro tipo de violencias, con nuestras propias culturas, etcétera, y no encontramos la salida, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que enfatizar y exigir a nuestros funcionarios públicos que hagan su chamba, que hagan su tarea, porque finalmente para eso están, ¿sí? Y no se salgan por la tangente diciendo que las chicas se van con los novios o que en las familias todo es armonía, ¿no? Es decir, violencia, por favor, sí. Todo es una familia, ¿no? No, digo, si seguimos con esas cuestiones, nunca vamos a resolver los problemas reales. Y hay que hacerlos visibles, hay que hablar sobre ellos y hay que denunciarlos. Así es. Pues vamos a ya a ir concluyendo un poco sobre el tema del día de hoy. Mariana, un poco platícanos, pues, ¿cuál es tu punto de vista sobre, pues, la perspectiva de esta situación aunado ante esta pandemia? Ya hemos platicado, ya estuvimos charlando de eso, pero sí quisiera conocer tu perspectiva, tu punto de vista, qué has observado, qué has analizado y sobre todo cómo ha respondido el Estado, el gobierno, la justicia. ¿Cómo ha respondido? Creo que la palabra mágica que tú iniciaste hace un momento es la empatía. Y tiene que ver con ponerme en los zapatos de la mujer, ponerme los zapatos del hombre también violentado en dado caso, pero en este caso de la mujer. Eh, Ponerme en los zapatos también de la familia de una mujer que ha sido violentada. Ponerme los zapatos también de todas aquellas mujeres golpeadas y que tienen que estar ahí sometidas. Tiene que ver con esta parte de empatía. Y lo digo también por parte de las mujeres, porque hay dependencias, estructuras incluso de gobierno dirigidas por ejemplo, los centros de justicia para la mujer, que incluso propias mujeres no le creen a las mujeres. Eso no es posible. O sea, aquí en Tehuacán hemos querido implementar que, por ejemplo, nuestros estudiantes de Derecho y de Medicina salgan con una certificación con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a tener que defender y van a apoyar a las mujeres
en condiciones y creerle sobre todo, ¿no? Porque esa es la palabra también importante, el tema de creerle y no minimizar y no revictimizarla, que tiene que ver con esta parte. Y otra situación importante que veo que nos hace falta es el tema de la sororidad, el tema de la generación de redes. O sea, sí en casa nos vemos violentadas también. Hay otras personas alrededor de nosotros que podemos poner un alto también a esa violencia, ¿no? Entonces tiene que ver con esta red que podemos tener en casa, en la escuela, en el barrio, y alzar la voz. Y esto, ¿cómo se va a lograr? Pues también en visibilizarlo y ser más fuerte. Y pues eso es lo que yo pediría urgentemente. No poner palabras que no son, o sea, insisto, sí ser muy enfático Las y palabras importan mucho, ¿no? totalmente. Y esta parte, de verdad, el día que se hizo esa declaración, yo estaba muy molesta, porque no es posible que en mi estado las mujeres seamos invisibles. O sea, que no importe. Y estoy hablando de mi estado porque hoy se está haciendo todo este movimiento dentro de lo que es el estado, ¿no? O sea, que las mujeres incluso no podamos salir solas porque si salimos solas y nos pasa algo, pues me fui con el novio, o me fui con el amante, o me fui con el amigo. O sea, siempre, y esa es la primera pregunta que te hace un policía después de llegar a un hecho en donde una mujer fue violentada. ¿Se peleó con el novio? ¿Le hizo algo a sus amigos? ¿Se peleó con sus vecinos? Siempre, siempre, siempre viene primero la culpa y después investiga qué fue lo que puede o no suceder a su alrededor. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, nosotras como mujeres y como sociedad sí debemos de alzar la voz en el que no pueden tener ese pensamiento tan cerrado, tan machista, tan misógeno en la cuestión, perdón que lo diga, pero en una perspectiva de decir que todas las que desaparecen es porque se fueron con el novio. Elba. ¿Yo? Yo creo, a manera de cierre, que gobiernos van, gobiernos vienen, de los distintos colores, y lo que falta no solo es la sensibilización, porque como dijo Mari Carmen, tenemos 3 décadas capacitando, sensibilizando, y era para que ya tuviéramos por lo menos algunos indicios de la transformación cultural. Sin embargo, bajo esta doctrina del miedo, de esta doctrina del shock que nos impone, pues pareciera ser que las capacitaciones, que lo que se ha invertido, los recursos públicos que se han invertido para la capacitación del aparato burocrático que atiende, encargado no solo del diseño de las políticas públicas, sino de la atención, la prevención, la sanción y erradicación de la violencia, se fue a fondo perdido, como dicen, ¿no? Porque cada vez se tiene que capacitar, capacitar. ¿Y cuándo se va a dejar de capacitar? Se han reformado leyes, se han armonizado las leyes, pero todavía no se logra que quienes imparten la justicia, quienes hacen reparación del daño, quienes hacen toda esta parte importante para garantizar los derechos humanos de las mujeres, siguen reproduciendo una impartición de justicia patriarcal y machista. Por eso yo pienso que las universidades, y ahí me sumo a lo que dice la doctora Mara, las facultades de Derecho, de Psicología, de Medicina y todas las que están involucradas tienen que transformar su currícula, tienen que tener otra formación más humanista para poder conocer cuáles son esos cambios culturales que tenemos hoy en los códigos civiles, en los códigos penales, porque no podemos, como tú lo dijiste hace un rato, al principio del programa, pareciera ser que vivimos en una sociedad decimonónica, con formas de impartir justicias decimonónicas, cuando estamos en pleno siglo XXI,
donde hoy se tendría que estar impartiendo justicia de manera digital porque estamos en un momento de emergencia y de pandemia. Yo con eso cerraría. Gracias, Elba. Mari Carmen. Bien, yo tengo como dos perspectivas en este sentido ya para el cierre. Por una parte, insisto en la exigencia de que efectivamente se atiendan estas problemáticas que tienen que ver particularmente con la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones. Y ahí, pues desde luego me sumo a lo que decía Elba, esta cuestión ahora de violencia a través de las redes tampoco se está atendiendo como debería atenderse y creo que no habría que bajar la guardia en ese sentido. Y la otra perspectiva es el aprovechar también las circunstancias, es decir, esas circunstancias, una, nos tomaron por sorpresa a todas y a todos. Dos, es algo inusual, no solíamos, obviamente no habíamos estado en circunstancias como las que estamos, y entonces también lo tendríamos que ver como una oportunidad para generar ideas, para generar nuevas formas de expresión de aquello que queremos seguir denunciando. De ahí que los colectivos a través de las redes sean tan importantes. Es decir, tenemos que pensar ya cómo llegar a una igualdad efectiva, ¿sí? En donde ya no solamente no haya violencia, sino no haya tampoco discriminación. Y en ese sentido, y dicho sea de paso, por eso el protocolo de la universidad no solamente se quedó con la violencia hacia la lucha contra la violencia de las mujeres, sino también por una lucha para la inclusión. Porque si bien es cierto que el tema que nos ocupa y con el que hemos trabajado es la violencia hacia las mujeres, tampoco podemos invisibilizar las otras violencias que también tienen otros grupos vulnerables, como son los grupos de diversidad sexual o como son los grupos de personas con discapacidades. Entonces, creo que tendríamos que sumar todas estas perspectivas en un bloque de transformación y eso significa creatividad. ¿Sí? Eso significa de veras tratar de inventarnos nuevas formas de resistencia, nuevas formas de lucha para llegar a una igualdad efectiva, porque pues efectivamente quienes nos hemos ido involucrando en estas cuestiones no hemos visto la salida, no hemos visto la luz. Es decir, sí es cierto, ha habido logros, ha habido cambios, ha habido modificaciones en las normatividades en todos los niveles y uno puede decir, lo logramos en el momento que se hace. Ajá, y después, ¿por qué no baja? ¿Por qué no permea la sociedad? Porque ahora tenemos que trabajar, y me regreso a donde empecé, tenemos que trabajar a nivel de cultura, ¿sí? Para transformar todos esos imaginarios ancestrales que siguen prevaleciendo en nuestras culturas y que van determinando las conductas, ¿sí? Entonces, pareciera que es natural lo que sucede y no es natural. Hay que deconstruir, hay que criticar, hay que reflexionar, hay que ponerlo en los debates. Y para mí eso significa una puerta abierta para poder seguir en esta línea de resistencia y de lucha por esas igualdades. Pues les agradezco muchísimo, en verdad fue muy importante que nos dieran un poco de su tiempo para reflexionar sobre este escenario que estamos viviendo en Puebla y bueno, un poco como lo decía Elba, ¿no? Pues ya desde hace ya muchos años, pero tampoco eso quiere decir que nos rindamos, ¿no? Y que sigamos criticando, que esa es una de las principales labores de la universidad pública, ¿no? Hacer crítica y también generar discusión pública, que eso es algo también bien importante, vital para una sociedad democrática como la que estamos construyendo. Pues, Elba, muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Mariana, muchas gracias. Y esperamos que este sea el primero de muchos otros foros que organicemos. Y agradecerle a todos los radioescuchas en el 96.9 que nos escucharon, en el 104.3 en Chignahuapan, en las redes sociales de Radio Puebla, Chignahuapan, Tehuacán y también, obviamente, Puebla. Mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas. Gracias. Un abrazo, Grego. Un abrazo. Dios, gracias.